Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W, gracias por acompañarnos. Estamos listos a esta hora, hoy en compañía del coronel Pluvio Hernán Mejía. Lo tenemos aquí en la cabina, hoy es una emisión especial, será una entrevista sin duda especial, nos pueden acompañar con numeral Coronel Mejía en la W. ¿Cómo hago para presentarles al coronel Mejía? 104 condecoraciones de orden público, al valor, primer puesto, virtudes militares, honores de toda clase, mejor soldado de América en 2 oportunidades, ni una sola sanción, hasta que en 2007 pues empezaron a aparecer los problemas y hoy tiene una condena en primera instancia a 19 años de cárcel, ha pasado 10 detenido. Hoy está libre por la Justicia Especial para la Paz, se ha sometido a la JEP y hoy lo tenemos aquí en la W. Está con nosotros, bienvenido coronel a la W. Vicky, buenas tardes. Distinguido equipo de la W, compatriotas, soldados de Colombia en las selvas, los valles y las montañas, que en este momento se juegan la vida por su patria. Compañeros de infortunio, soldados que en este momento están privados de la libertad por haber combatido el terrorismo. Hoy estoy aquí, Vicky, con la dignidad y la firmeza que juré hace 40 años como soldado en el campo de paradas de la escuela militar. Con la certeza de que la única forma de que Colombia se reconcilie con su pasado es diciendo la verdad. Que la historia que se escriba no sea un acuerdo con un conjunto de mentiras pactadas. Muchas gracias por esta oportunidad. Coronel, y lo veo con el mismo uniforme de toda su carrera militar. Quiero empezar esta entrevista preguntándole, ¿por qué razón usted viste hoy el uniforme militar? Vicky, es una pregunta importante, oportuna y de mucho honor. Portar el uniforme de coronel del Ejército de Colombia y ser soldado de la patria es el más grande honor al que puede aspirar un ciudadano. Fui sometido hace 12 años a un proceso infame, iniciado en virtud de los resultados operacionales presentados en el norte del país. Jamás en 40 años se me ha quitado el uniforme. La única forma que procede desde el punto de vista jurídico la separación absoluta de un soldado de sus fuerzas militares, lo que implica no portar nunca más el uniforme, es cuando hay una condena en firme, lo cual aún no ha ocurrido con el coronel Mejía, y si Dios y la justicia brillan, nunca ocurrirá. Coronel, en otra emisora, el general Mejía explicaba que se trataba de una orden judicial. ¿Hay una orden de un juez que obligue al ejército a que usted siga dentro de las filas del ejército y a que usted pueda portar el uniforme? No, Vicky, yo pienso, mi general Mejía tuvo algo de desconocimiento del proceso. Portar el uniforme es de los miembros en servicio activo de la institución, y yo soy un hombre que está en servicio activo hace 40 años ininterrumpidos. O sea, no es cierto lo que dijo el general Mejía. No hay una orden judicial. En su apreciación. Se equivocó el general Mejía. Pero o sea, ¿cómo? No hay una orden de un juez. No hay una orden judicial. Coronel, para que nos ayude a entender lo siguiente, ¿por qué en el país se investigan muchos casos militares, policías, miembros de las Fuerzas Armadas, les abren investigación penal, disciplinaria, muchos terminan condenados, muchos también terminan absueltos, pero siempre vemos que ellos los llaman a calificar servicios y que salen de la institución, sean o no culpables o inocentes? ¿Por qué en su caso pasa lo contrario? ¿Cómo entender eso? La norma, Jairo,
dice que solamente procede el retiro o la separación absoluta o temporal en caso de que presenten fallos debidamente ejecutoriados. Yo siento una gran generosidad de mi institución que aún me permite estar con mi uniforme, y esa generosidad emana solamente de una cosa, Jairo. El 90% o más de mis hombres creen en mí y saben de mi inocencia. Coronel Hernán Mejía, ¿ha recibido usted apoyo de la institución, digamos, después de todo lo ocurrido en el año 2007? ¿Esta es una muestra del apoyo? Vicky, es una pregunta que tiene una respuesta dolorosa. ¿Cuál es esa respuesta? La institución no me apoyó ni apoyó a mis hombres sabiendo de nuestra inocencia. Y el punto de comprensión o justificación a esa actuación es que les quedaba muy difícil a los mandos defenderme cuando la contraparte era el ministro y el viceministro de la Defensa. Cuando habla del ministro y el viceministro de la Defensa, ¿de quién está hablando? El ministro era el después presidente Santos y el viceministro Sergio Jaramillo Caro. Y entonces, quien da a conocer su caso a Colombia y al mundo de que usted estaría implicado en falsos positivos, en ese entonces lo hace el ministro de Defensa Juan Manuel Santos. Mi pregunta es, él después es presidente, y ¿por qué él no lo retira a usted? Si es la máxima instancia, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Si él lo señala a usted como ministro, después es presidente, ¿por qué no lo retira al servicio activo? Jairo, yo sueño haciéndole esa pregunta de frente al expresidente Santos. Pero usted incluso se la hizo cuando era ministro de Defensa, usted lo buscó. Lo busqué, me dijo que se había presentado una equivocación en la información que había recibido, que muy pronto iba a salir de ese problema, y van 12 años. De los 12, 10 en prisión, soportando las más salvajes humillaciones que duelen más cuando se es inocente. Hábleme de ese momento en el que usted va, porque es cierto, como Jairo lo dice, que el entonces ministro Juan Manuel Santos públicamente lo denuncia a usted por supuestamente tener vínculos con Jorge 40, uno de los jefes paramilitares que se movía en la zona del Cesar. Usted busca a Juan Manuel Santos, ¿y qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa en esa reunión? ¿Usted qué le dice? ¿Él qué le dice? ¿Qué ocurre allí? Vi que en el momento en que se produce el escándalo, es la primera noticia que tengo yo de ese evento. Los mandos no me dijeron qué estaba pasando. Solicité hablar con el presidente, solicité hablar con el ministro de la Defensa, solicité hablar con el comandante general de las fuerzas militares y con el comandante del ejército. Uh-huh. El ministro de Defensa me respondió que iba a analizar la situación porque le habían informado mal la situación. El comandante general de las fuerzas militares me dijo que él tenía que respaldar al ministro porque iba a ser presidente y no podía ponerse al lado de un coronel. Estamos hablando de qué comandante de las De mi fuerzas general militares. Padilla de León Freddy. El comandante del ejército me preguntó, ¿Quién era el comandante del ejército? Mario Montoya Uribe, ¿Qué le preguntó? ¿cuál era el problema con Sergio Jaramillo? A lo cual respondí que no lo conocía, que no sabía siquiera quién era, pero que iba a buscarlo. E inmediatamente me dirigí a buscarlo en la oficina del Ministerio de Defensa, pero se escondió. Pero luego usted tiene una conversación con Juan Carlos Pinzón, que en ese momento también era viceministro de Defensa. ¿Qué le dijo el entonces y después ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón? Vi que el recorrido que hice en busca de la verdad y de mi dignidad y la de mis hombres fue grande. Yo, hoy 12 años después, reclamo la verdad, reclamo mi inocencia, reclamo mi libertad y la libertad de mis hombres, y Colombia debe saber la verdad. Ese día, el ministro Juan Carlos Pinzón en privado me atendió y en conclusión me dijo que efectivamente era un montaje, que mi cabeza había sido negociada por presiones internacionales de derechos humanos y que el encargado de hacer el montaje era el viceministro Sergio Jaramillo.
¿Se lo dijo Juan Carlos Pinzón? Me lo dijo personalmente. Y ello tiene su fundamento y su piso en la posterior declaración que hiciera el presidente Santos ante el magistrado Barceló, donde responde que la información para la rueda de prensa contra el coronel Mejía se la suministró Sergio Jaramillo, su viceministro. Quienes nos están escuchando en este momento pueden estar diciendo, coronel Mejía, que estas son pataletas, patadas de ahogado, que al final la justicia, hoy en primera instancia, lo ha condenado a 19 años por concierto para delinquir, que las autoridades que lo denunciaron en su momento tenían razón. ¿Qué les dice a esas personas que en este instante ya empiezan a hacer esas elucubraciones? Vicky, pasé 10 años en prisión. Llevo 12 años defendiéndome cada día desde que amanece. Me duele por la memoria de mis hombres que murieron en esas operaciones. Que se manche su nombre y se le dé la espalda a una institución que se la jugó toda por salvarnos de las garras del terrorismo. Yo me ratifico en lo que dije hace más de 10 años en una entrevista de Clara Elvira Ospina. Si encuentran culpable al coronel Mejía, que lo fusilen en la plaza pública. Pero si no es así, que se sepa de dónde salió esto, quién lo urdió y cuáles son los motivos que tuvieron para arrasar con personas inocentes. Pero yo sí quiero insistirle, coronel, porque ¿de dónde viene ese montaje? ¿Por qué termina usted siendo condenado? La Fiscalía concluye en su investigación que usted es responsable de concierto para delinquir y de las muertes de unas personas que terminan siendo paramilitares y termina presentando como el ELN y lo que se conoce como falsos positivos. El juez acepta todo eso y lo condena. Entonces, ¿de dónde saca usted que es un montaje todo lo que le hicieron cuando la justicia está diciendo otra cosa en este fallo que es en primera instancia? Yo le agregaría algo más, coronel Mejía, y es, ¿tiene usted pruebas de ese montaje que usted denuncia? Digamos, ¿cuáles son las pruebas, aparte de lo que usted nos ha contado, que le dijo supuestamente Juan Carlos Pinzón y demás? ¿Cuáles son las pruebas? Vicky, Jairo, y les agradezco inmensamente la pregunta. El proceso inicia con la portada de la revista Semana de Héroe a Villano, donde sale mi foto y el subtítulo donde dicen que el coronel más condecorado del ejército se alió con el diablo para conseguir sus medallas. Miren, posiblemente en otras profesiones el honor no sea tan importante, pero para un soldado es el único capital que le hereda a sus hijos. No tengo más para entregarles a ellos. Y por eso estoy dispuesto a dar la vida por la verdad. O sea, usted hoy, a pesar, escúcheme, porque, bueno, termine por favor la respuesta que sí me parece que lo... Vicky, antes de informarme que había un proceso contra mí, el fiscal 14 especializado de Derechos Humanos, Héctor Cruz Carvajal, fue y se robó toda la documentación secreta del batallón La Popa. Hoy, 12 años después, no aparece. Dios quiera que la JEP, que pidió ya la información operacional, le pida a la Fiscalía qué hizo con la documentación operacional secreta que extraviaron del coronel Mejía Gutiérrez. Segundo, el mismo testigo de cargo con el cual montan el proceso contra el coronel Mejía fue suministrado por la Fiscalía como testigo estrella en el caso Tasmania, por el cual el fiscal general de la Nación salió a desmentirlo. Edwin Guzmán Cárdenas. ¿Él no fue investigado por tráfico de armas incluso? Por tráfico de armas, por homicidio, por hurto, por paramilitarismo, por terrorismo. Fue capturado en Villavicencio con 2 ametralladoras M60 y más de 40.000 cartuchos. Pero hoy, por alguna mano poderosa, vive en Maryland como testigo protegido en los Estados Unidos. Cuando dice por alguna mano poderosa, ¿de qué se trata, coronel?
de todas aquellas personas con rango de poder, Vicky, que montaron la estrategia para deslegitimar al ejército. Esto es una campaña que viene de mucho tiempo atrás. ¿Me puede dar nombres, coronel? El principal es Sergio Jaramillo. Ujú. A partir de él, se adueñó de un poco de hombres indignos, especialmente de la inteligencia militar, y arrasaron con hombres buenos de la institución. ¿Me puede dar nombres, otros nombres, aparte del de Sergio Jaramillo? Eso ya hace parte de una denuncia que en este momento se adelanta, Vicky, y que yo creo que debo reservarla por ahora. Coronel Mejía, usted buscó entonces a Juan Manuel Santos, que era el ministro de Defensa, déjeme devolverme un poquito hacia allá, pero también buscó al presidente de la República del momento, al expresidente y presidente en ese momento, Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué pasó en esa reunión suya con el presidente Uribe en ese momento? Vicky, como le digo, toqué todas las puertas porque tengo la autoridad moral y la limpieza para hacerlo. No creía yo que el enemigo no estuviera en las selvas y montañas, sino muy pegado a la casa de Nariño. Esa noche el presidente me apoyó y le dio instrucciones al doctor José Obdulio Gaviria para que averiguara mi caso y me pudieran apoyar. ¿Y qué pasó ahí? Nunca me apoyaron. ¿No lo apoyó José Obdulio o no lo apoyó el gobierno Uribe? ¿Quién no lo apoyó puntualmente? No me apoyó nadie, Vicky. Yo me quedé solo con mis hombres, porque en esos momentos de la vida, cuando uno cuenta a los amigos, que son dos, uno, cuando están las buenas, para saber quiénes son los amigos, y otro, cuando está en las malas, para saber cuántos quedan. Quedaron muy pocos y quedé muy solo con mis hombres en medio de la tragedia y entre las rejas. Usted siempre en sus declaraciones, porque nunca ha reconocido delito alguno, usted siempre en sus declaraciones ha dicho que usted estaba cumpliendo órdenes. ¿Quiénes le daban órdenes al coronel Mejía? Vicky, la institución militar es debidamente jerarquizada. Ujú. Los militares no son ruedas sueltas, ninguno. En el momento en que por un hecho desafortunado el coronel Hernán Mejía llega al Cesar, fue por orden del presidente Pastrana, del comandante general de las fuerzas militares, que pan descanse, mi general Tapias, y de mi general Mora Rangel, comandante del ejército. Ellos tres, en un consejo de seguridad en Valledupar, decidieron que ante la tragedia y la situación que enfrentaba la región, el coronel Mejía debía asumir el mando de la guarnición militar. Entonces, hagamos cuentas claras. Sus superiores, quienes le daban órdenes en ese momento, eran el general Tapias. ¿Quién más? El comandante del ejército, mi general Mora, El general Mora. el comandante del Comando Operativo 7, coronel Juan Pablo Rodríguez Barragán, Que después fue comandante de las fuerzas que militares. fue comandante general de las fuerzas militares, el comandante de la segunda brigada, general Gabriel Ortiz, el comandante de la primera división, para la época, mi general Leonel Gómez Estrada. Si fuera así y usted ejecutaba solo las órdenes de sus superiores, le pregunto, ¿alguna vez llamaron en su proceso a los superiores? Vicky, en mi proceso declaró el presidente Uribe. En mi proceso declaró mi general Freddy Padilla. Ujú. En mi proceso declaró mi general Jorge Mora Rangel. ¿Me puede ir diciendo qué dijo Uribe, qué dijo Freddy Padilla, qué dijo Mora? Todos, sin excepción, dijeron que conocían a Hernán Mejía como uno de los mejores soldados del ejército, que jamás percibieron conducta ilícita o contraria a las normas, y que se reafirmaban bajo la gravedad del juramento en el honor y en la verdad del coronel Mejía. Tengo en mis manos la declaración ante la Corte del entonces presidente Juan Manuel Santos, Jairo. ¿Qué dice Juan Manuel Santos en esa declaración específicamente sobre el coronel Mejía? Bueno, hay varios puntos. Dice,
sea tan amable de informar si durante tantos años, bueno, visitó el departamento del Cesar, esto para ponerlo en contexto. Le dice, por el conocimiento que tiene usted del doctor Mudvi Aranguena, sirva se especifica cuál era la conducta personal y política mencionada durante los años 2002 hasta el 2006. Todo esto para irlo poniendo en contexto de lo que venía diciendo. Dice, llevando su memoria el 26 de enero del 2007, ¿recuerda usted si ese día consiguió una rueda de prensa en el Club Militar del municipio de Melgar en la que, en su condición de ministro de Defensa, anunció el relevo del mando del coronel del Ejército Publio Hernán Mejía? Dice lo siguiente, el 26 de enero del 2007, cuando era ministro de Defensa, consiguió una rueda de prensa desde la base militar de Tolemaida, informando sobre el retiro del coronel Hernán Mejía, quien se desempeñaba como comandante del batallón La Popa. Sirvas informar los fundamentos de tal determinación. En rueda de prensa señalé, luego de recibir información sobre la presunta comisión de hechos graves relacionados con conductas presuntamente atribuibles a un oficial superior con grado de coronel que habría tenido vínculos con las autodefensas ilegales de alias Jorge 40. En todo caso, aclaré que para garantizar el debido proceso del coronel Mejía se le relevó del cargo, pero no se destituyó. Esta decisión fue tomada poco después de que se conocieran los mencionados hechos. Coronel Mejía, hace algunos días veíamos unas imágenes en Noticias 1 donde lo mostraban a usted como en un cóctel o en una apertura del Festival de Acordeones en La Guajira. Aparecía usted allí compartiendo con mucha gente pues importante del país y demás. Hubo una fuerte crítica por eso, porque usted portaba el uniforme, porque estaba en ese lugar, pero además porque permanecía en el ejército. Luego vino lo que respondió el general Mejía, que usted nos ha dicho hoy, se equivocó el general Mejía y no hay ninguna orden de un juez. Quiero preguntarle específicamente hoy cuál es su papel en el ejército. ¿Usted a qué se dedica? ¿Qué hace? Vicky, el 3 de noviembre del 2017 se me concedió la libertad provisional. Inmediatamente el ejército dispuso que adelantara un reentrenamiento para actualizarme en qué había evolucionado mi institución en una década que supuestamente estuve ausente. Una vez termina ese reentrenamiento, soy asignado al Comando de Transformación del Ejército. Ante mi solicitud de ayudar a planear, a estructurar lo que se viene encima en las defensas penales de los hombres, especialmente dentro de la justicia alternativa. O sea, ¿usted está defendiendo a otros militares? Vicky, en mis 10 años de prisión, me gradué abogado, me especialicé en Derecho Penal y adelanté una maestría en Derecho Penal Probatorio. Esto me ha permitido entender mejor la situación, efectivamente defender y sacar libres a algunos de mis hombres, algunos soldados condenados, y actualmente creo que es más importante para la institución organizar la defensa de su nombre, de sus hombres, que crear nuevas unidades de despliegue rápido. Esto lo digo ¿por qué? Lo digo en nombre de 3.000 soldados con los que compartí la privación de la libertad y la humillación de la prisión. Es más grave, y se lo digo a Colombia entera, dejar abandonados a estos hombres ante esos odiosos tribunales de la infamia que dejarlos tirados, heridos de muerte en un campo de combate. Duele más y arrasa más con sus familias abandonarlos en esta situación. Coronel, también los críticos pueden pensar que usted sigue en el ejército porque usted sabe muchas cosas y porque sabe muchas cosas de los altos mandos militares. ¿Es cierto o no es cierto?
Vicky, yo quiero pensar que sigo en el ejército porque soy un buen soldado y porque a mí nadie me ha derrumbado la presunción de inocencia. Hace pocos días en un medio le preguntaban a mi general Mejía, ¿qué hace ese asesino con el uniforme del ejército? Vicky, me dolió el alma. Detrás de un micrófono no se puede arrasar con el honor de un soldado. Hace 33 años puse mi cuerpo, me pegaron 3 tiros para rescatar al magistrado Murcia Ballén y para rescatar más de 50 personas en la toma del Palacio de Justicia. 2 tiros más rescatando a la población de Silvia Cauca, arrasada por la guerrilla. 2 tiros más salvando a la población de Morelia Caquetá, arrasada por la guerrilla. Volado con mi carro, con todos los huesos partidos, saliendo de rescatar a unos ganaderos secuestrados en el Perijá. Una vida entera dedicada a salvar a Colombia de las garras del terrorismo. Si eso es considerado un asesino y no un hombre de honor, el país está enfermo, Vicky. Usted acaba de someterse a la JEP y creo que este es un capítulo muy importante de esta entrevista, coronel Mejía. Cuando uno piensa que alguien se somete a la JEP es porque va a ir a contar la verdad y a reconocer unos delitos. Usted se sometió a la JEP para contar que usted participó en delitos, que usted participó en falsos positivos, que usted tenía relaciones con Jorge 40, que supuestamente le tenían un salario de 30 millones de pesos mensuales. Vicky, primero, esa afirmación de que recibía dinero es la más triste y dolorosa para un soldado. El dinero no es compatible con la profesión de soldado. El dinero no es compatible con el honor de un hombre que dedicó su vida a salvar a los colombianos. Jamás recibí ni dádivas, ni regalos, ni siquiera permitía que me celebraran mis cumpleaños mis hombres. El mejor regalo era su trabajo y su patriotismo. Si la JEP es un tribunal para legalizar la llevada de los soldados al cadalso, prefiero morirme. Si es para negociar mis principios por una libertad deshonrosa, no asisto, Vicky. Yo entiendo a la Justicia Especial de Paz como un tribunal que, superior a todas las demás jurisdicciones en este momento, está encargado de instruir y juzgar los hechos que ocurrieron en los últimos 53 años de nuestra historia, especialmente aquellos relacionados con el conflicto. Yo estoy investigado por mi gestión como comandante de un batallón. Cuando Y estoy dispuesto a exigir la verdad y a que ésta brille en ese tribunal. No entré para aceptar responsabilidad de lo que jamás hice. No va a aceptar ningún delito en la JEP. No he cometido ningún delito, Vicky. Nunca en mi vida. Mire, he tenido esto un segundo de conducta criminal en mi vida. Esto me hace pensar lo siguiente y quiero con franqueza preguntárselo, y es si la JEP permite que a quienes cuenten la verdad pues puedan tener penas alternativas, e incluso usted hoy está en libertad porque se somete a la JEP y le dan la libertad que le habían negado en la justicia ordinaria, ¿no es así? Sí. Yo me pregunto, si uno sabe que tiene un montón de acusaciones y demás, lo más fácil no sería, coronel Mejía, que usted fuera a la JEP y frente a los magistrados le dijera, sí, yo hice todo eso, yo sí maté, yo cometí estos falsos positivos, yo era amigo de Jorge 40, me daban plata, todo eso, y usted se va para su casa tranquilo. Digamos, ¿cómo hacer para mantenerse en esa posición que usted se mantiene cuando en la JEP le están diciendo si reconoce unos delitos, usted queda libre? Es muy fácil hacer eso cuando no se tiene honor, Vicky.
o es muy fácil hacerlo cuando se es culpable. Discúlpeme en este momento si de pronto se escurren algunas lágrimas, pero esto lo viví con mis hijos. Cada vez que yo daba una entrevista, o cada vez que salía una opinión del coronel Mejía al aire, venía la represión inmediata. Esposado en una madrugada, por orden presidencial, el coronel trasladaba a una prisión más rigurosa. Y esto sucedió en varias ocasiones. Finalmente, cuando estaba próximo a salir el libro, me niego a arrodillarme, que es la historia de mi vida contada a mi padre. Y al padre no se le dicen mentiras. Les comenté a mis 3 hijos que iba a salir el libro. Llegaron a mi celda un domingo a las 9 de la mañana, los 3, y me dijeron: mira, nosotros ya no queremos un héroe en la casa, queremos un papá. Firma lo que haya que firmar. Reconoce lo que haya que reconocer, así no lo hayas hecho. Pero sal libre. Y vete con nosotros. Vi que qué momento tan duro para un soldado. Y más duro tener que responderles: no, hijos, no puedo hacer lo que me piden, porque soy soldado. Si salgo de aquí y no puedo mirarte a los ojos a ti y a Colombia entera, jamás estaré libre. Esa es la respuesta, Vicky. Coronel, muy seguramente cuando la JEP lo llame, porque tiene que llamarlo, yo sí quisiera saber usted qué le va a contestar cuando hable del capítulo de falsos positivos y le pregunte: ¿usted participó en falsos positivos? Lo dice un juez. El general Montoya está siendo investigado por falsos positivos. ¿Qué sabe el coronel Mejía sobre estos llamados falsos positivos? Jairo, gracias por esa pregunta. Yo sabría que iba a llegar. La palabra falso positivo, el término, porque son 2 palabras, es odioso. Es un término que deslegitimó al ejército, que nos hizo más daño que 10 bombas atómicas. Es un término creado por el señor Sergio Jaramillo y un oficial de la policía. La palabra positivo o negativo nunca hizo parte de la jerga militar. Nosotros hablamos de resultados operacionales, de bajas en combate, de resultados en operaciones. Jamás hablamos de positivos o negativos. Pero cuando incrustaron este término en las acciones militares, por unos casos al lado de 6 hombres que fallaron, nos hicieron mucho daño. A mí personalmente. Me duele el alma que me digan que estoy investigado por falsos positivos. Jamás las armas de la República, en las manos de los hombres al mando del coronel Mejía, se dirigieron contra un solo inocente. Yo combatía el terrorismo. Ahora, hubo hombres que fallaron y están respondiendo. Pero la estrategia diabólica para poder llevarnos a aceptar todo lo que ocurrió en Colombia en los últimos 5 años era deslegitimar al ejército. Convertir todas las operaciones legítimas en falsos positivos. Mire. ¿Pero existieron o no existieron los falsos positivos? Bajo mi comando, ni uno solo, Vicky. En el ejército. Yo tengo que reconocer que muchos hombres cometieron errores y están pagando por ellos. O sea, sí existieron los falsos positivos. Existieron esos errores. No, yo le pregunté en un derecho de petición al fiscal Montealegre que me explicara por qué
todos los fiscales y funcionarios están empleando el término de falso positivo, que eso en qué código existe, que de dónde está tipificado eso como delito. Y me respondió, es que es un término que hizo carrera en la sociedad y entonces todo el mundo lo utiliza. Sí. Y hizo mucho daño ese término. Son ejecuciones extrajudiciales. Usted nos está reconociendo que pues sí se dieron en el ejército y es imposible decir que no porque los casos existen y pues no podemos tapar el sol con un dedo. Quiero preguntarle, a su juicio, en su opinión, ¿qué generó que se dieran esas ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos? ¿Por qué se llegó a eso? Vicky, la guerra es lo más inhumano que existe en el mundo. La humanidad ha logrado recopilar la historia de 5.600 años del hombre sobre la Tierra. Y en esos 5.600 años están comprobados 14.900 conflictos. Todos injustos, todos con errores. Allá en el lugar de los hechos, en el teatro de operaciones, en la refriega, están seres humanos sometidos a la máxima presión. A veces allá llega un momento en que no importa quién tiene la razón, importa ganar y sobrevivir. La presión que tiene un soldado en la mitad del combate es la más grande que pueda soportar un ser humano. Mostrar resultados operacionales era uno de los símbolos de que se estaba ganando una guerra. ¿Pero qué incentivó eso? Digamos, entre las cosas que conocemos aquella directiva en la cual se les daba incentivos a los uniformados para que presentaran bajas, entre días de descanso, condecoraciones, estudios, mejores cargos. ¿Usted cree que esa directiva específica del Ministerio de Defensa en su momento generó que militares cometieran este tipo de delitos? No, Vicky. Esto se ha malinterpretado mucho. Uh-huh. Ningún comandante de ningún nivel puede llegar a ese cargo si tiene un retardo mental o si no está en sus cabales. Las normas militares nos dicen que si un superior da una orden ilícita, no tiene la obligación de cumplirla. Yo creo que esos hombres que fallaron sabían que estaban fallando. Sabían que su incapacidad no les permitía ganar las batallas como se deben ganar limpiamente y por eso fallaron. Pero la presión superior no puede llevar a un comandante a cometer ilícitos. ¿Qué piensa de la cúpula militar actual? Vicky, son soldados que los escogió el presidente de la República, que deben cumplir una misión, que deben cumplir un juramento, y Dios y la historia lo juzgarán. ¿Está satisfecho con la cúpula? Yo estaba preso, Vicky. Uh-huh. No conozco el último desarrollo de mi institución. Creo, sí, que para Colombia vienen momentos muy difíciles, que el cuento de que estamos en un posconflicto es falso. ¿Por qué? Porque todos los días hay más violencia. Porque unos indígenas le quitan los fusiles a los soldados, les quitan la droga y les quitan un capo que estaba capturado y no pasa nada. Porque bajan a los soldados de los carros, les queman los carros y no pasa nada. Y tenemos que decir que eso es una demostración de tolerancia y que es un nivel ético superior de respeto a los derechos humanos. ¿Y entonces qué tendrían que hacer, coronel? Vicky, en el mundo entero los ejércitos son fuerzas letales. Uh-huh. Las policías son fuerzas preventivas. Las herramientas de dotación del soldado son su fusil y sus granadas. Cuando empleen los soldados y se vean agredidos, deben emplear sus armas. Dentro de la ética, dentro de lo que... pero debe respetarse. Debemos recuperar el respeto a las instituciones. Yo no creo
que en Estados Unidos cuando aparecen esos francotiradores locos y llega el ejército, vayan a dejarse desarmar en esa forma, no. Tenemos que entender... O sea, el ejército está fallando, a su juicio. No, no está fallando. Lo que pasa, Vicky, es que las rejas asustan. Ver al mejor soldado encadenado, ver al mejor general encadenado, con acusaciones terribles por haber cumplido su deber, asusta a los que están allá. ¿Habla de su caso, por ejemplo? ¿Usted Hablo de cree mi que caso. su caso ha sido ejemplarizante dentro de las tropas para que dejen de actuar? No solo mi caso, son 3.000 detenidos, Vicky. Son condenas de 50 y 60 años a hombres que no tuvieron un debido proceso. Eso aniquila la voluntad de lucha de un ejército. ¿A usted le gusta la JEP? La JEP es una consecuencia de todo lo que está ocurriendo. ¿Pero qué opinión tiene de la JEP? La opinión que tengo es la siguiente, Vicky. Lo impensable se volvió inevitable. ¿Qué cosa? ¿Por qué llegamos a la JEP los soldados? Esto hace parte de un recorrido que no es ni de esta cúpula ni entraría del cúpula en la nada. Todo hacía parte de una estrategia muy bien craneada que inició con el ataque al fuero militar. Nos quitaron ese blindaje donde tenemos derecho a un juez natural, con el debilitamiento de la justicia penal militar, que la convirtieron en un ente inoficioso, mediocre, con el acuerdo interinstitucional en el cual, supuestamente para apoyo de las funciones de policía judicial, fueron enviando los procesos por operaciones militares a la justicia ordinaria, con la instrucción y juzgamiento de procesos por operaciones militares, ignorando la doctrina militar por parte de los jueces, ignorando el derecho internacional humanitario, que es el derecho de la guerra, ignorando qué era un objetivo legítimo y qué no era un objetivo legítimo. Posteriormente, con las despampanantes capturas de generales y coroneles y hombres distinguidos en combate. Posteriormente, condenas en firme de 50 y 60 años a hombres por el desarrollo de operaciones. Llevamos con esos puntos a un ejército acorralado, al cual dicen ya es hora de tirarle un flotador. Y entonces aparece la JEP. Pues bien, en la JEP estaremos en medio de todas las contras para demostrar nuestra verdad. ¿Qué va a hacer el coronel Mejía en la JEP? Decir aquí estoy, soy inocente, soy lícito, se valoren las pruebas, se reciban las pruebas y se me juzgue si encuentran algún delito para hacerlo. ¿Tiene en buen concepto la JEP? Ni en bueno ni en malo, espero lo mejor porque hasta ahora no ha actuado, yo todavía no he sido llamado. Creo que si es un tribunal para juzgar la guerra, espero lo haga con transparencia, con limpieza y que pueda mostrarle a Colombia no heridas más abiertas, sino las cicatrices de lo que fue porque se logró la verdad. Jairo tiene una pregunta que es muy importante, pero déjeme simplemente hacerle la siguiente pregunta, y es, María Fernanda Cabal, senadora del uribismo, ha reconocido que lo ha visitado durante todos estos años y ella cree firmemente en su inocencia. Hace apenas unas semanas decía que la actual cúpula militar era, utilizando sus palabras, inservible. ¿Usted está de acuerdo con María Fernanda Cabal? Mire, Vicky, yo no puedo como soldado hablar de mi institución, de mis superiores. Les debo respeto y consideración. Como le dije, su misión y sus resultados, la historia los juzgará algún día. La doctora María Fernanda Cabal es mi amiga del alma. La conozco hace muchísimos años. Y es, como lo decía hace unos momentos, de esos amigos que quedan cuando estás en la desgracia. Allá en silencio, consiguió cobijas, consiguió medicinas, consiguió prótesis, consiguió elementos para que los soldados presos estudiaran y tuvieran un proyecto productivo. Eso es loable y es de los pocos amigos
con los que pudimos contar y que quedaron. La aprecio con todo mi corazón. Coronel, usted hace algún tiempo habló de un secretariado de las FARC alterno y se cuidó mucho en sus palabras, pero alcanzó a decir que las FARC estaban aquí en el centro del país, en las altas esferas, donde había ministros, exministros, jerarcas de la iglesia y políticos. ¿Por qué no le cuenta al país quiénes son, según lo que usted puede saber? Jairo, lo afirmé y lo escribí en mi libro. Y creo que el tiempo me dio la razón. Lo que ha ocurrido en los últimos meses y en los últimos 2 años demuestra que las FARC no eran esos campesinos armados con los que estamos peleando en el monte. Las FARC tenían unos tentáculos superiores, poderosos, en el poder político, en el poder judicial y en los altos jerarcas de la iglesia. Me ratifico totalmente en eso. Pero usted ya lo ha dicho. Aquí el paso más adelante sería si usted nos dice hoy nombres. ¿Tiene nombres? ¿Cuántos son, para empezar? Son 11. Son 11. ¿Quiénes son? Hacen parte de un secretariado especial que toma las decisiones políticas, que toma las decisiones estratégicas de ese grupo. No los voy a decir aquí. ¿Por qué? Porque eso hará parte, primero, de una investigación muy grande, y segundo, yo en este momento ni siquiera tengo seguridad. ¿Pero usted tiene pruebas? ¿Esto lo conocen más personas o solamente el coronel Mejía? Esto lo conocen más personas y tengo pruebas. Le pregunto, ¿le da miedo decir los nombres? El miedo no hace parte de mi vida, Vicky. Lo superé. Si no es Muchas miedo, veces lo sentí, pero lo superé. Si no es miedo, Creo ¿qué que es? habrá un escenario en el cual, cuando se reconstruya la historia de verdad, cuando no sea un conjunto de mentiras acordadas. Pero ¿cuál es ese escenario? ¿Es nacional, es internacional, es la JEP, es la Fiscalía, es la Corte? ¿Cuál es ese escenario, coronel? Lo buscaré muy pronto, Jairo, y usted estará enterado inmediatamente de cómo lo voy a hacer. ¿Qué le pasó en este dedo? Ya no lo tengo. Sí, veo. Las heridas de la guerra y de mi vida han sido en todo el cuerpo y en el alma, Vicky. Es parte de mi recorrido como soldado. ¿Qué les dice hoy a sus hijos, coronel Mejía? Que los indispensables son aquellos que nunca dejan de luchar. Que más importante que el dinero, que las posiciones, está la honestidad y la dignidad. Que posiblemente hasta mi último suspiro quede en esta lucha por la verdad. Pero que pueden sentirse orgullosos del padre que tuvieron. ¿Qué les dice a los soldados? Usted era un hombre admirado y seguramente hoy sigue siendo admirado por muchos, pero durante toda su carrera fue muy admirado en las fuerzas militares. Hoy, ¿qué les dice a todos esos soldados que lo escuchan y lo ven a esta hora? Los soldados de Colombia son el patrimonio más grande que tiene este país. Ha llegado el momento de que la sociedad entera se lo reconozca, pero de manera contundente, Vicky. Yo miro las encuestas de los últimos 10 años y la institución más querida, en las que más confían los colombianos, es en su ejército. Entonces, ¿por qué ese contrasentido de que las instituciones en las que menos confía Colombia son las que han arrasado con el ejército? Que nunca dejen de luchar, que nunca pierdan la dignidad, que entiendan que un militar siempre debe ser leal a su patria y debe ser leal a sus gobernantes cuando se lo merecen. ¿Hasta cuándo va a portar el uniforme?
Posiblemente hasta hoy. ¿Por qué, ¿Cómo así? coronel ¿Por qué? Mejía? La institución militar es rígida. La institución militar es mi vida entera. Desde los 14 años, a pesar de los tiros, de las heridas, de la cárcel, volvería a ser soldado. Pero llega un momento en que ese soldado se vuelve incómodo o no tiene más techo en la institución. Yo soy un coronel con 14 años de servicio como coronel, 40 años de servicio en la institución. Otro de mis castigos y de las penas accesorias es que mis compañeros son mayores generales de tercer año y yo por esta infamia estoy aquí. La institución no puede tener un coronel eterno y yo no quiero seguir siendo el hombre que no merece ascender por estar cuestionado. Y de seguir así, prefiero dar un paso al costado, seguir siendo soldado de Colombia, pero sin uniforme. Quiero preguntarle, ¿está anunciando que se retira, que pedirá su retiro del ejército? Estoy previendo lo que pueda ocurrir a partir de hoy cuando salga de estos micrófonos, Vicky. ¿Usted cree que lo van a llamar a calificar servicios a partir de hoy? Me pueden llamar, ¿Se lo anunciaron? ¿Se puede lo ser una de las advirtieron? decisiones. ¿Se lo advirtieron? No, pero no es normal que un soldado con el uniforme haga estas declaraciones, escriba así un libro y haga ver que desafortunadamente el enemigo más grande que han tenido los soldados en los últimos años es el propio Estado que defendieron, que lo llevó a la tragedia. No había necesidad de llevar a nuestros hombres a esta postración para lograr la firma de una paz. Porque posiblemente vamos a necesitar esos soldados de honor y no los van a encontrar. ¿Usted hoy se siente equiparado? Yo sé que usted ha hablado toda la entrevista del honor militar, pero los dos están en la JEP. Le pregunto por Timochenko. ¿Y usted se siente equiparado a Timochenko? Jefe de la organización que usted tanto persiguió y combatió. No, Vicky. No, Vicky. Él es un delincuente que está redimiéndose. Yo soy un soldado de honor que actuó siempre dentro de la legitimidad y cumpliendo la Constitución. Yo acudí a las citas más terribles a enfrentar al terrorismo. Yo no secuestré. Yo no asesiné a nadie. Yo no cobré vacunas. Yo le cumplí a mi país. Yo enfrenté las amenazas donde el Estado creyó que yo era necesario para enfrentarlas. Y respecto de eso quiero decirle, el escándalo en Noticias 1, porque el coronel Mejía portaba su uniforme en un acto social. Fue aquí en Bogotá. Ese día me encontraba en una conferencia en una universidad muy cerca del sitio del evento. Me invitaron a asistir para la inauguración y el lanzamiento del Festival Cuna de Acordeones. A raíz de mi gestión en el Cesar y en La Guajira, dejé muchos amigos. Muchas personas que consideran que el coronel le salvó la vida a tantos y tantos, y por eso me invitaron. Fui, saludé y lo hice con todo el honor como un coronel del ejército, como lo que soy en servicio activo. No sé si ese noticiero le hubiera hecho un escándalo a Timochenko por haber asistido de corbata a eso, no sé, pero yo no me comparo con ellos. Yo soy un soldado de honor y lo seré hasta el último día de mi vida. Dice usted que tal vez hoy tenga que colgar el uniforme. Quiero preguntarle si para esta entrevista le pusieron dificultades. Se lo pregunto porque usted ha dicho que cuando le dio la entrevista a Clara Elvira lo trasladaron, que después de una entrevista a la nena Rázola y lo trasladaron. Le pregunto por esta entrevista. ¿Tuvo problemas para dar esta entrevista?
Vicky, la institución militar tiene sus protocolos Ujú. dentro de la cortesía y la consideración para hablar en los medios. Sí. Además, la entrevista era con Vicky. Vicky intimida. ¿Le dijeron? No, lo digo yo. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Pero le dijeron que esta era una emboscada, ¿no es así? Sí, me dijeron que podía hacer una emboscada, claro, Vicky. Y en algunos eventos consideran que Vicky no es tan amiga de la institución. Ujú. Vicky la conocí hace mucho tiempo a usted. La respeto por su valor y porque dice la verdad. Y yo no podía rehuirme a esta cita, por eso al comandante general personalmente le entregué la solicitud y le dije, voy a hablar con Vicky. ¿Qué le dijo el general Mejía sobre esta entrevista? Que me iba a autorizar, Ujú. pero que tuviera mucha cautela en los medios. Aquí. Aquí. Pues general, le agradecemos por estar aquí con nosotros hoy en la W. Seguiremos muy atentos a su caso, a su paso por la Justicia Especial para la Paz. Hoy usted está en una libertad concedida por esa justicia especial. Usted se mantiene en que es una persona inocente y que se ha acogido a la JEP para que allí se pruebe su inocencia. Mientras tanto, ha apelado esa condena en primera instancia de 19 años en su contra en la justicia ordinaria. Coronel Mejía, mil gracias. Y yo quiero decirle que yo sí quiero mucho al ejército. Lo que pasa es que quiero muchísimo más a los de abajo en el ejército. Muchísimo más. Me identifico muchísimo más con esos soldados que todos los días dan la vida por nosotros a lo largo y ancho del país. Por esos que ganan tan poquito, por esos que dejan más de 5 meses abandonadas a sus familias prácticamente mientras están en la selva, muchas veces comiendo mico. Entonces yo quiero mucho a ese ejército y no me parece pues que esté bien, que crean que no los quiero. Sí los quiero, lo que pasa es que no hago parte de los corrillos y los cócteles de los generales. Vicky, yo te agradezco de todo corazón esta oportunidad. Créame que para este soldado es bien difícil jugarse el todo por el todo, así sea en una conversación. Ujú. Nosotros los soldados sabemos lo que es decir adiós a un hombre herido. Sabemos lo que es decir a la familia adiós porque no sé si vuelva. Sentimos lo que es despedir a un compañero. Y ante todo, estamos dispuestos a entregarlo todo por una Colombia mejor. Me parece que usted se está despidiendo hoy. Pero quiero que se entienda una cosa, Vicky. Y voy a decir una frase de Paul Valéry, un francés. La guerra es una masacre entre personas que no se conocen, para beneficio de unos pocos que sí se conocen, pero que no se masacran. A esos pocos que sí se conocen y no se masacran, es a los que tenemos que poner al frente a preguntarles por qué tanto muerto y por qué convierten la paz en un negocio. Muchas gracias, Vicky. ¿Quién ha convertido la paz en un negocio en Colombia, coronel? Los que no fueron a la guerra y están usufructuando todos los apoyos y todo lo que ha pasado. ¿Quién? Los políticos, las ONGs, que toman la bandera de los derechos humanos y la bandera de la paz como el mejor de los negocios, los que buscan falsas víctimas, los que informan atrocidades mentirosas, como esa que se mencionaba de cuando inicia mi proceso, que murieron 19 personas, que supuestamente fue un falso positivo entregado, cuando en esa operación, que fue catalogada como la operación más limpia y efectiva del ejército ese año, murió uno de mis hombres, uno quedó parapléjico, rescatamos 11 personas ilesas. Eso no puede ser un falso positivo, Vicky. Esas personas que murieron en ese momento tienen unas familias que creen firmemente en que usted sí cometió un falso positivo y que usted sí participó en el asesinato
de esas personas? ¿Qué les dice a esas familias que en todo caso pues son víctimas? Vicky, yo lamento mucho que nuestro país haya llegado a ese grado de brutalidad en la guerra. Pero le puedo jurar, y puedo jurar ante Dios, que ninguna operación ordenada por el coronel Mejía fue contra personas inocentes. Por eso es que le duele. Fueron seres humanos, tomaron el camino equivocado y enfrentaron a las fuerzas regulares del Estado. Y contra ellos hizo la operación. Pero jamás, y óigase bien, jamás, y doy mi vida por ello, Vicky, mis armas y mis operaciones se encaminaban contra inocentes. Y eso es lo que tiene que reconocerse en la JEP. Estábamos en una guerra, pero en medio de esa guerra, en medio de la porquería y la suciedad de la guerra, este coronel siempre salió con la conciencia muy limpia. Por eso se ofende cuando lo llaman asesino. Me ofendo terriblemente. Me duele el alma. Y me duele el alma que humillen y traten mal a los soldados que se están jugando a diario la vida y entregan todo por nada a cambio. Pues coronel, mil gracias por estar con nosotros en la W. Gracias, Vicky. Me niego a arrodillarme. Dios salve a Colombia. Patria, honor, lealtad. Ya venimos con Hernán Peláez.